Señor, te damos gracias por este día, te damos gracias por este momento que podemos apartar, no solo para leer las Escrituras, sino para, Señor Dios, alimentarnos de ellas, investigarlas, Señor Dios, trabajarlas, Señor Dios, sacar, Señor, lo que el Espíritu tiene preparado para nosotros. Por eso, Señor Dios, nos preparamos para recibir esa enseñanza, eso que tú tienes para nosotros hoy, lo vamos a recibir, Señor Dios. Por eso, Señor, nos ponemos en tus manos y recibimos, Señor, este estudio en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Hoy nos toca la lección de hoy específicamente, es la lección número 16, donde continuamos con nuestro estudio de las Escrituras y el tema de hoy es, la Biblia dice, proporciona orientación moral. Escúcheme bien, porque este es un tema importantísimo, escuchen bien, es un tema importantísimo en la vida cristiana. ¿Por qué es importantísimo? Porque habla de la Biblia y la moral. Usted sabe muy bien que la Biblia es la palabra de Dios, ¿no es cierto? Entonces, al ser la palabra de Dios, encontramos todo lo revelado, lo que es Dios mismo para nosotros. Pero la lección de hoy habla de que proporciona orientación moral y uno dice, ¿qué es exactamente la moral? Es un poco difícil de explicar, pero déjeme que se lo resuma con palabras bien sencillas. Eh, la moral sería, la moral sería esa conciencia que las personas tienen de que lo que hacen está bien o está mal. Es un tema decisivo para la vida cristiana. Entonces, cuando acá dice específicamente la Biblia proporciona una orientación moral, nos está diciendo que la Biblia definitivamente es como el faro que está en la costa y con su luz puede guiar a los barcos, a que los barcos no se encallen, no choquen contra la costa. De la misma manera, la Biblia moralmente nos ubica, por así decirlo, en nuestra conducta sobre la tierra y es la que verdaderamente es la reserva moral, ¿no es cierto? Es lo que nosotros podemos leer de ella, es exactamente todo lo bueno, lo que es bueno, y entonces nosotros tenemos una conciencia de lo que es bueno y de lo que es malo. Entonces, en la punto número 1, cuando empieza a hablar de este tema, nos pide que leamos Génesis 1, 26 al 28, que es el pasaje de la creación, donde dice que Dios los bendijo, y está hablando al hombre y la mujer con las siguientes palabras, dice, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen, dice, sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Entonces dijo, miren, les he dado todas las plantas con semilla que hay sobre la tierra y todos los árboles frutales para que les sirvan de alimento. Ese es el primer verso. Y el segundo verso en Génesis 1:26, donde dice que hagamos a los seres humanos a nuestra imagen y semejanza para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Y el otro verso que corresponde al punto número 1 es en Mateo 22, 35 al 40, donde le vienen a preguntar a Jesús
sobre los mandamientos más importantes. Entonces uno de ellos, un experto en la ley religiosa, intentó tenderle una trampa con la siguiente pregunta: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Y Jesús le contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. ¿Por qué en este primer punto tratamos primero el tema de la creación y luego el tema del mandamiento más importante? Porque primero el propósito de la lección es enseñarnos que el Creador ha sido Dios de todas las cosas y que nosotros no somos, ¿cómo les puedo decir?, un objeto de un aburrimiento. Perdónenme lo que le voy a decir, un objeto de un aburrimiento de Dios. Nosotros fuimos, por así decirlo, lo más importante de toda la creación. Es decir, Dios, después de haber creado todas las cosas, creó al hombre, y acá es muy importante cuando dice que lo creó a su imagen, ¿no?, y semejanza. Es decir, si algún día nosotros vamos a tener la oportunidad de ver a Dios, lo veríamos con una forma humana. Vamos a ver una persona con una cabeza, con manos, con piernas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que está queriendo decir? Que nosotros realmente somos como representantes de Dios sobre la tierra, ¿no es cierto? Somos como representantes de Dios sobre la tierra. Entonces, esto un poco lo hace en comparación, y acá la lección lo aclara muy bien, con los pueblos que rodeaban a Israel, que ellos tenían muchos dioses. Acá tenemos un solo Dios, y mientras los otros dioses hablan de rivalidad y de poder, este habla de amor y habla de gobernar la tierra y habla de llenar la tierra y gobernar la tierra, y no reinar uno sobre otro, sino dominar todos los animales y todas las bestias. Eso tratando de mostrarnos la lección de que moralmente Dios es bueno, Dios es justo, ¿no es cierto? Y que nosotros también somos buenos y somos justos. Dice, llevamos claramente la imagen de Dios. Entonces, por eso es muy importante, mi hermano. Usted tiene que entender esto, que nosotros somos imagen de Dios, y por lo tanto, ¿a quién tiene que ver la gente cuando nos ve a nosotros? Y tiene que ver algo de Dios, ¿no es cierto? Entonces, es interesante que como portadores de esa imagen, primero dice que Él le dio dominio sobre la creación, actuando como administradores. Y esto un poco coincide con lo que dice Pedro después, que somos administradores de la multiforme gracia de Dios, ahí en su carta, en la primera carta. Somos administradores, ¿no?, de todas las cosas que Dios ha puesto y que Dios nos ha dado. Es decir, manejámoslo en cierta forma los bienes de Dios, ¿no es cierto? Entonces es fundamental esto, es fundamental que usted entienda que nosotros llevamos la imagen de Dios. Y después de eso, la lección trata sobre las dos preguntas que le hacen a Jesús, las dos respuestas que él hace ante la misma pregunta: ¿cuál es el mandamiento más importante? Y es interesante, cuando leía la preparación de la lección, decía que había 613 mandamientos que tenían que cumplir los judíos. ¿Escuchaste bien? 613 mandamientos, cosas que uno debía de hacer sí o sí. Así que cuando este hombre le viene a hacer la pregunta, le viene casi a testear, lo viene a probar, ¿no?, al Señor Jesucristo, ¿cuál de esos 613 mandamientos son los más importantes? Y entonces Jesús responde, obviamente es el Hijo de Dios, que el primero es amar a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, ¿no es cierto? Es decir, el primer amor de mi vida definitivamente tiene que ser Dios. ¿Por qué? Porque eso va a modificar la moral de nuestra vida. Cuando Dios es lo más importante, cuando yo descubro que Dios es lo más importante y que es un Dios de amor, va a modificar
toda mi perspectiva de la vida. Yo ahora voy a empezar a ver las cosas desde la perspectiva de un Dios de amor, ¿no es cierto? Entonces, y interesantemente Jesús pone como segundo mandamiento el amar al prójimo. Es interesante que amar al prójimo, escuche bien, no estaba en los 10 mandamientos. Sin embargo, Jesús acá lo pone como el mandamiento más importante. ¿Por qué? Porque moralmente es, digamos, moralmente es la perfección espiritual, amar al prójimo, obviamente primero amando a Dios, ¿no es cierto? Pero la perfección moral se puede ver en la vida de la persona, la perfección de que la persona, o sea, la sensación de que la persona está haciendo lo que es correcto es cuando uno puede ver que esa persona ama al prójimo, ama al que tiene al lado de él. Entonces, ese es el primer punto de la lección, ¿no es cierto? Entender que moralmente Dios es lo más grande, Dios nos hizo a nosotros a su imagen y semejanza, y por lo tanto nosotros llevamos, por así decirlo, esa carga espiritual de Dios, y no lo digo carga como en un sentido de pesado, como algo difícil, es decir, nosotros somos los representantes de Dios en la tierra, y por lo tanto tenemos que actuar en esa consecuencia como representantes de Dios. Nosotros somos los que en cierta forma mostramos a Dios en esta tierra. Ese es un poco el primer punto, ¿no? El primer elemento de lo que es la moralidad y cómo funciona la moralidad en nuestras vidas. Segundo punto de lo que tenemos que leer está en Colosenses, capítulo 3, y técnicamente la lección, no sé por qué habla solamente del 1 al 4, pero en realidad hay un error de tipeo ahí, pero es del 1 al 11. Entonces, como conclusión de lo que acabamos de ver, de que Dios fue el creador que nos puso a nosotros para gobernar, que nosotros somos esos representantes de Dios acá en la tierra, y que tenemos que amar a Dios, ¿no? Con toda esa carga, por así decirlo, moral sobre nuestras vidas. En el capítulo 3 de la carta de los Colosenses, Pablo dice, ya que han resucitado a una nueva vida con Cristo, dice, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Así que hagan morir todas las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean avaros, pues la persona avara es idólatra, pues adora las cosas de este mundo. A causa de esos pecados viene la furia de Dios. Ustedes solían hacer esas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo, pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. No se mientan unos a otros porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. En esta vida nueva, no importa si uno es judío o gentil, si está o no circuncidado, si es inculto, incivilizado, esclavo o libre, Cristo es lo único que importa y Él vive en todos nosotros. Acá viene lo que se llama el segundo punto, el alcance de la moralidad bíblica. Es decir, todo ese sentido de lo que yo hago, de que sí está bien o sí está mal, empieza ahora Pablo a querer llevarlo a la parte práctica, ¿no? Recién habíamos visto cómo Dios creó al hombre, cómo lo puso para reinar y cuáles son los mandamientos más importantes para que usted entienda el sentido de la moralidad. Pero ahora esto es lo que se llama moralidad práctica. Y uno dice, ¿qué es la moralidad práctica? Es cuando uno tiene que empezar a ejercer
ese reinado espiritual, fíjese lo que digo, reinado espiritual, que recién leíamos cuando en el momento de la creación. Fíjense lo que dice, ya que han sido resucitados, a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo donde está Cristo sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios y piensen en las cosas del cielo y no en las de la tierra. Es decir, el primer elemento de moralidad práctica, el primer elemento de moralidad práctica es lo que yo tengo que empezar a hacer. ¿Y qué es lo que tengo que empezar a hacer? Buscar a Dios en todas las cosas. Por eso dice, piensen en las cosas del cielo y no en las de la tierra. Entonces, ¿qué significa pensar en las cosas del cielo y no en las de la tierra? Significa dos cosas. Primero, el primer elemento de la moralidad práctica es que hay costumbres negativas en nuestras vidas, hay costumbres que no le agradan a Dios, y esas Pablo definitivamente en el en el verso 5 del capítulo 3 dice, así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. Es decir, la moralidad, el sentido de lo bueno y de lo malo, ¿qué es lo que está queriendo decir Pablo? Que las cosas negativas, las cosas malas, los defectos personales, yo los tengo que, para decirlo en términos más cristianos, los tengo que crucificar. Eso es lo que está queriendo decir. Por eso dice hay que hacerlo morir, y entonces él aclara cuáles son. No tenga nada que ver con la inmoralidad sexual. Nosotros, por favor, no tenemos nada que ver con la inmoralidad sexual. Dice, no tenemos nada que ver con la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. Es decir, fíjense que no está hablando de pecados, sino está hablando de cosas que uno puede generar en la mente. Hermanos, hay que limpiar nuestra mente de los pensamientos. Cuando vienen pensamientos malos, uno tiene que empezar a orar en ese momento. Señor, yo te entrego este pensamiento, llena mi vida con nuevos pensamientos, ¿no es cierto? Esa es la batalla moral que nosotros tenemos que librar cada día. Fíjense el verso 6. Dice, a causa de esos pecados viene la furia de Dios. Es tremendo esto, es tremendo. La moralidad no es algo que Dios viene e implanta, la moralidad es algo que yo tengo que empezar a practicar. Es un conocimiento teórico, pero ¿cómo se graba ese conocimiento teórico en mi vida? Cuando yo empiezo a practicar las buenas cosas. ¿Cuáles son las buenas cosas? Primero, eliminar lo que no está bien, ¿no? Dice, ustedes solían hacer estas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo, ¿no? Y todavía agrega más, dice, eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia. La calumnia es cuando yo hablo mal de alguien, hay que eliminar eso. El lenguaje sucio. No pueden salir malas palabras, palabras feas de nuestra boca. Dice, no se mientan unos a otros porque ustedes ya, dice, se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos, ¿no? Es decir, el primer acto de la moralidad nuestra es, nosotros tenemos que tomar actos decisivos contra nuestras malas costumbres. Eso también es moral. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? Bueno, que lo malo yo no lo puedo practicar, no lo practico, no lo practico. Por el contrario, es interesante que él hace un juego de palabras y en el verso 10 dice, vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. En esta vida no importa si uno es judío, no, si no importa acá nuestra condición espiritual, acá lo que importa es que usted primero tiene que empezar a desechar todas esas cosas que acabamos de leer, todas las costumbres del pasado. Es tarea suya. Acá Pablo dice que Dios no lo va a hacer, lo tienes que hacer tú. Tú eres el que tiene que reinar sobre esas cosas. Por eso leíamos al principio el tema de que nos puso para reinar. No solo para reinar sobre los animales, todas las cosas, reinar sobre mi carro, reinar sobre mis cosas. El verdadero reinado se ejerce sobre nuestra conducta, ¿no es cierto? Sobre lo que nosotros vivimos y practicamos. Es tremendo esto. Entonces,
Eh, por eso nosotros vivimos y trabajamos esto. Entonces, no se puede, mis hermanos, mantener una situación irregular en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros mantenemos esa situación irregular, es como que usted se queda con una ropa vieja, con una ropa sucia. Por eso habla acá de la vestimenta, ¿no? Vestirse con la naturaleza nueva. No se puede mantener una situación de pecado, no se puede mantener algo irregular en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque esas cosas afectan nuestro ánimo espiritual. Nos afecta, nos lastima, nos quita las fuerzas espirituales, nos quita el ánimo espiritual, nos quita ese encuentro dinámico que uno puede tener con Dios. De ahí, ¿no? ¿Cuál es el alcance de la moralidad? Es la moralidad, ¿no? La buena conducta hace que yo saque lo negativo de mi vida y a la vez incorpore cosas positivas. Por eso dice, vístanse con la naturaleza de Dios. Entonces, ese es un poco el segundo punto. Y ahora sí nos vamos incorporando o vamos terminando con el tercer punto del día de hoy, que es Colosenses versos del 12 al 17 y el verso 24. Fíjense qué hermoso este pasaje. Dice, dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con la falta de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, el cual los une a todos en perfecta armonía, y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones. Pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos, y que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido, y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor y den gracias a Dios Padre por medio de Él. Y finalmente queda el verso 24, donde dice, recuerden que el Señor los recompensará con una herencia y que el amo a quien sirven es Cristo. Muy bien. En este tercer punto, que la lección de hoy nos habla de lo que es la meta de la moralidad bíblica, es decir, cuál es el objetivo final de aplicar esta moral, entender cuáles son las cosas buenas y cuáles son las cosas malas. Me gusta porque el verso 12 dice, Dios los eligió para que sean un pueblo santo y amado por Él. Otra vez vuelve con el tema del llamado de Dios, de cómo Dios nos llamó y cuál es nuestra función. Vuelve a usar la palabra Pablo, vestirse. Vuelve a usar la palabra vestirse. ¿Por qué usa la palabra vestirse? Antiguamente se usaban varias ropas sobre uno, y entonces de pronto con el andar, con hacer cosas, se iban aflojando ciertas ropas y entonces no podía hacer ciertas cosas a menos que se pudiera ajustar otra vez todas esas ropas. Entonces Pablo, con esa idea de las ropas antiguas que se desajustaban y entonces uno no podía caminar bien, Pablo vuelve a decir otra vez que se vistan, ¿no? Que se vistan, es decir, de ajustarse, la idea es de ajustarse. Y eso es una buena idea porque todo el tiempo tenemos que estar nosotros ajustando nuestra conducta. Es decir, uno incorpora amor y dentro de 4 o 5 horas otra vez tiene que estar incorporando amor, ¿no es cierto? Así como uno está caminando y de pronto se ajusta un poco el pantalón porque se le cae, ¿no es cierto? O se ajusta, se ata los zapatos porque se le aflojaron, ¿no?
los cordones, las tiras, ¿no?, del zapato se le aflojaron, la tiene que volver a ajustar. La realidad es que moralmente nosotros estamos haciendo un ajuste permanente. Todo el tiempo nosotros tenemos que estar cuidando lo que nosotros hacemos. Por eso en el verso 12 dice: vístanse de tierna compasión, de bondad, de humildad, de gentileza y paciencia. Dice: sean comprensivos con la falta de los demás y perdonen al que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdona a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Y vuelve a decir otra vez, sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Hermanos, el tema de vestirnos, de estar permanentemente enfocándonos en el amor de Dios, es un llamado de Pablo, pero en realidad es un llamado de Dios para nosotros. Permanentemente tenemos que estar vistiéndonos de amor, vistiéndonos de... ¿Por qué? Porque por ahí uno se distrae, se afloja y qué sé yo, y se le va el amor, le entra un rato de impaciencia y por ahí puede tener una reacción, ¿no es cierto? Por eso Pablo, con esa idea, como decía recién, de estar ajustándose la ropa, nosotros tenemos que ajustar nuestra conducta espiritual, casi, no voy a decir en forma permanente, pero recuerdo que predicábamos, no sé si fue este domingo o el domingo pasado, cuando decíamos que el judío oraba 3 veces al día y que el propósito de esa oración 3 veces al día era mantener la conciencia relacionada con Dios, ¿no? Estar ahí. Recuerde que leíamos que la primera oración era a las 9 de la mañana, la segunda a las 3 de la tarde y la otra a las 3 de la tarde, perdón, recuerda, a las 9 de la mañana, que fue cuando cayó el Espíritu Santo, a las 3 de la tarde, no sé si recuerda, que leíamos que fue Pedro y Juan que iban a orar al templo y sanaron al paralítico, y luego al caer el sol se hacía una tercera oración. Es decir, la idea es, a la mañana me conecto con Dios, en la mitad del día me reconecto con Dios y cuando se acaba el día, por así decirlo, me voy a dormir con Dios. Eso es la moral cristiana, ¿no? El estar permanentemente conectados con Dios, el permanentemente eh, crucificar, desvestirnos, por así decirlo, del viejo hombre y permanentemente vestirnos, ¿no es cierto?, con la nueva naturaleza, con la conducta de Dios. Entonces, por eso la moralidad, mis hermanos, no es algo que se implanta. La moralidad es algo que es una conducta en realidad. Es una conducta que uno va aprendiendo y inmediatamente la va aplicando, que no necesariamente uno la va a sentir. Es decir, ay, yo siento que tengo que amar. A veces uno tiene que actuar moralmente bien, pero no siente en el fondo de su corazón que lo tiene, o sea, no lo siente porque tiene otro sentimiento, puede tener un enojo, pero moralmente uno sabe que tiene que obedecer lo que Dios dice y entonces es ahí cuando uno se viste, ¿no es cierto? Se viste de amor y va a perdonar o va a arreglar la situación. La moral no es algo que uno estudia, no es algo que uno estudia y mete acá. La moral es algo uno que recibe y trabaja. ¿Usted quiere ser una persona moralmente correcta? Empiece a amar a los demás, empiece a practicar el amor y entonces usted va a descubrir moralmente, ¿no?, de acuerdo a los principios de Dios, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Ese es el propósito, ¿no?, de las Escrituras, ¿no es cierto?, de que la Biblia nos proporciona una orientación moral. La moralidad, recuerde lo que dijimos al principio, es el sentido de lo que está bien y de lo que está mal. Por supuesto, cuando usted más cerca de Dios está, va a andar haciendo todas las cosas bien. Cuando usted se empieza a alejar de Dios, ahí es cuando empiezan los problemas. Pueden decir amén. Si entonces vamos a terminar con una oración.
Señor Dios, te damos gracias, Señor Dios, en este día, porque tú has sido la revelación más grande que ha habido en la historia de la humanidad, Señor Dios. Señor, nosotros sabemos bien que tú eres un Dios santo, que eres un Dios justo, y queremos, Señor Dios, tomar esos principios para nosotros. Queremos vivir en esa santidad, Señor, y queremos vivir, Señor, cerca de ti, Señor Dios, con esa moralidad, entender qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, Señor, y movernos en esa dirección. Por eso, Señor, ayúdanos a vestirnos espiritualmente con amor, con paz, con paciencia, como decía acá el apóstol Pablo, Señor Dios, y a desvestirnos, a sacarnos, Señor Dios, todas las cosas que a ti no te agradan, todos los sentimientos desagradables, todo lo que, Señor, no es conveniente, Señor Dios, lo sacamos, Señor Dios, y no lo vamos a practicar más. Al contrario, Señor, hemos sido resucitados, dice, y vamos a buscar las cosas de arriba, Señor Dios, porque así nos vamos a convertir en hombres y mujeres moralmente buenos, en hombres y mujeres a quienes este mundo va a venir a buscar, porque pueden ver que hay una reserva moral, pueden ver algo de Dios en nuestras vidas. Señor Dios, te agradecemos por esta palabra, que nosotros podamos ser, Señor Dios, esas personas que puedan representarte espiritualmente en esta tierra. Gracias, Señor, por este estudio, por tu palabra, Señor Dios, que sea una realidad en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Amén, amén. Muy bien. Gracias y que Dios les bendiga.